Vamos a redimir el tiempo porque es mucho lo que tenemos que todavía llevar adelante en este día, un día donde vamos a celebrar dos sacramentos y de alguna manera con la presentación de Fiamma y Andrés hemos recordado la sacralidad, la santidad del matrimonio vivido en la fe cristiana. Casi un sacramento, no me animo a decirlo del todo, pero conocemos la importancia que para Dios tiene el pacto matrimonial, el bautismo y también la cena del Señor. Hoy vamos a poder de alguna manera participar y ser testigos de estos tres sacramentos, o dos y uno casi, que Dios mismo ha instituido. Y compete, me pareció bien, recordar a vuelo de pájaro, aunque no voy a decir nada nuevo para la gran mayoría de nosotros, el significado particularmente del bautismo, porque ambos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, es una expresión visible de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tiene un profundo significado espiritual, pero a la vez una manifestación visible para nuestros sentidos corporales que de alguna manera reflejan lo interno, lo espiritual que ocurre en la vida nuestra al participar de la cena del Señor y lo que ocurre durante el bautismo. Así que en esta recordación voy a hacer referencia a la primer predicación del Evangelio. La primer predicación del Evangelio fue realizada por el apóstol Pedro 50 días después de la ascensión de Cristo a los cielos. Durante el Pentecostés se juntó la multitud cuando vio la manifestación del poder de Dios, se juntó la multitud y Pedro realizó la primer predicación del Evangelio. Y lo que él hizo fue proclamar el hecho de Cristo, que yo no voy, toda la obra de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección y la exaltación que el Padre hizo con él, nombrándolo Señor y dándole todo poder en el cielo y en la tierra. Y cuando aquellos 3.000 que se habían congregado, como estos jóvenes y niños y hermanos que recibieron la proclama de Cristo, dice la Escritura que se compungieron, se contristaron de corazón. Y esto quiere decir que fue profunda su compunción, el estado espiritual de comprensión de la proclama que había producido en ellos fe, como en estos hermanos, y hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí está la respuesta que de alguna manera hoy sigue siendo válida y lo será hasta la venida de Cristo en gloria. Arrepiéntanse, dice Pedro, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y van a recibir o reciban, hay traducciones un poco distintas, reciban el don del Espíritu Santo. A mí me gusta la traducción reciban el don porque habla de algo que Dios hace, el cumplimiento de su promesa de que en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero a la vez pone el acento en nuestra responsabilidad de recibir, de dar lugar, de aceptar la promesa del Padre, de amarla, de desear ser revestidos del poder de lo alto mediante el bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero de todo es la proclama.
Yo no la voy a repetir hoy, pero me vino el deseo de recordarles el credo apostólico. El credo apostólico no surgió de la noche a la mañana, tardó la Iglesia siglos en llegar a definir con toda claridad el credo apostólico, pero hay uno muy original, muy del principio, que los historiadores dicen que cuando alguien se bautizaba tenía que proclamar el credo apostólico. ¿Por qué? Porque estaba proclamando su fe, qué cosa creía sobre Cristo, sobre la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y la verdad, yo a esta altura de mi vida ya estoy un poco desmemoriado, pero por muchos años yo podía repetir de memoria el credo apostólico y me sirve para animarles a estudiarlo de memoria al credo apostólico porque mantiene viva en conceptos humanos, en razonamientos humanos, lo que es un hecho espiritual, nuestra fe apoyada en Cristo. Así que, hijos e hijas, les recuerdo el credo apostólico, que es el paso de fe que ustedes han dado al aceptar recibir el bautismo y que muestra lo que han creído, pero definido de manera clara, sintética, un credo que hace 2021 años, de algún modo, los cristianos creen y repiten. Yo tuve el privilegio de conocer uno de los primeros bautisterios, un bautisterio conservado, no que fue el primero, pero conservado, que está debajo de la Catedral de Milán, debajo, antes que estaba sobre, pero ahora está todo cubierto, y allí tuve el privilegio de poder entrar, bajar por una escalera y entrar en ese lugar para mí sacro, donde casi en el año 300 San Agustín fue bautizado por el obispo Ambrosio, y Agustín en aquel lugar repitió el credo apostólico, proclamando su fe. ¿Y qué dice? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y culmina la conclusión: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Esto es lo que creemos y es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se bauticen y les pregunten, quizás el que bautice, si creen, no van a poder repetir todo esto, pero esto es lo que creemos. ¿De quién es Cristo? De su obra en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y de su victoria sobre el diablo y la muerte en su resurrección. Y marco esto importante en un tiempo de pandemia, de muerte. Creo en la resurrección de la carne. Tremendo, ¿no? El día en que recibamos un cuerpo glorificado que ya no estará sujeto al llanto, al sufrimiento y a la muerte. Bueno, fe en la proclama, y esta proclama produjo
Usa la Escritura la palabra compunción, fueron compungidos, pero la proclama del hecho de Cristo, de la noticia de la pasión y muerte de Cristo y su resurrección, produce convicción de pecado y nos guía al arrepentimiento. Por eso sabemos que hay dos elementos que anteceden al bautismo. Uno es la fe, el credo apostólico, creer en Cristo y del modo que lo hemos proclamado, pero el segundo elemento es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, aunque todo proviene de la gracia de Dios, no somos pasivos en él. Es una profunda tristeza que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y juicio, produce en todo nuestro ser por todas las ofensas que hemos hecho contra Dios y contra nuestro prójimo. Y la certeza de que somos culpables delante de Dios y que por eso mismo mereceríamos el castigo que merece nuestro extravío, pero que no recibimos porque en la sublime gracia de Dios, el Señor con su sangre expiatoria pagó por todas nuestras culpas y podemos cantar como aquel himno glorioso, sublime gracia que a un pecador como cada uno de nosotros somos, nos ha redimido de todo pecado, sangre suficiente, sangre que vence el pecado, que vence al diablo y que vence a la muerte. Pero el arrepentimiento da frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra que utiliza el Evangelio es una palabra griega que dice metanoia, que podría ser traducido cambio de mente, cambio de sentido, cambio de giro, conversión. Como aquellos que alguna vez desfilamos, a veces había que convergir y daban la orden y uno tenía que ir en sentido contrario al que venía. Este arrepentimiento que nos lleva a pasar de la rebelión a la sumisión a Dios, a no hacer más nuestra voluntad, sino a comenzar a vivir haciendo la voluntad de Dios, que conocemos por su palabra, por el ministerio de la Iglesia y por la revelación del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y luego Pedro dice, bueno, podemos decir que el arrepentimiento lleva a la confesión, y la confesión es lo que permite pasear la sangre de Cristo sobre nuestra vida pasada y comienza a matar al viejo hombre, a destruir al viejo hombre, aquel que ofendía a Dios. Pero Pedro dice, reciban el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús en Juan capítulo 14 revela a sus apóstoles, no les dejaré huérfanos. Cuando yo llegue a la presencia del Padre, les voy a enviar otro como yo, otro igual a mí, otro Jesús. Y el original, me han escuchado a mí, seguramente a otros también, dice Paráclito, que está traducido consolador, pero en realidad el original en griego dice otro como yo, otro igual a Jesús. Pero Paráclito, abogado, defensor, consolador, el que provee, el que cuida, un guardia armado que va a la vanguardia, a la retaguardia, a los flancos de nuestra vida y nos defiende de todo mal y nos guía en el camino cristiano y nos provee revelación y nos reviste del poder de lo alto. Otro Jesús.
no limitado por el cuerpo como Jesús en los días de su carne estaba, y por eso el mismo Jesús dice, estará con, sobre vosotros y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hoy vamos a orar por ustedes, después de que pasen por las aguas del bautismo, y vamos a imponer manos, y van a recibir, porque es el sello de la salvación, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu no está obrando en ustedes ya, pero es la culminación de todo este proceso, es el sello, la garantía, una prenda, algo que Dios nos da, que nos habla de toda la herencia que vamos a recibir en Cristo Jesús. Y claro, habría tanto para decir sobre la persona del Espíritu Santo. Y Oscar Chamorro me dio una palabra de que hoy debía yo referirme al Espíritu. Pero bueno, llevaría demasiado tiempo. Solo digo esto. Nos hacemos preguntas, sabemos que el Espíritu Santo nos reviste de dones de sanidad, don de profecía, don de ayudar a otros, revelación, tantas cosas que el Espíritu, y Jesús lo dijo, que nos revestiría del poder de lo alto, y está haciendo referencia a los dones y los carismas. Pero saben, para mí, lo primero que hace el Espíritu Santo, cuando viene a morar en nuestro corazón, es lo que el apóstol Pablo afirma en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido adoptados por Dios, de que somos hijos de Dios, y de tal cercanía, de tal relación con nuestro Padre Celestial, que podemos decirle, dice Pablo, a Dios, hablar con Él, diciéndole, llamándole, clamando a Él, con la expresión Abba Padre. Nadie tradujo Abba, es una palabra aramea. Si hoy tuviéramos que entender la expresión en español, en castellano, era una expresión del lenguaje arameo con que los niños se relacionaban con sus padres en una relación de amor. Es una expresión de amor, de cariño, de dependencia, de obediencia, que podríamos traducir como Lutero lo tradujo al alemán, papito, querido papá. Y esto es muy importante de señalar, porque para Dios ninguno de ustedes es un extraño, tampoco serán fieles de una o adictos a una determinada religión. El Espíritu Santo testificará de ahora en más. Aun cuando tengan que partir de este mundo, si Cristo no viene antes, y mientras que están partiendo, el Espíritu Santo, que nunca nos abandona, les dará testimonio de que son hijos e hijas de Dios. Tremendo, tremendo, hijos e hijas de Dios. Tu historia pasada está cancelada. Pude haber sido un abortivo, que si Dios me mantuvo vivo, pude haber sido abandonado en un contenedor, en un tacho de basura por aquella que me parió, pero si de ahí Dios me ha rescatado y tengo la vida, yo tengo sangre espiritual azul, la sangre de Cristo su Hijo. Y tengo la identidad de hijo de Dios. No soy, ninguno aquí es huérfano. Nadie. Pudieron no haber tenido madre,
oh Padre, pero Dios los ha recogido, los ha adoptado en su familia. Dios mío, qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Yo camino con la frente alta. Mi madre fue de canastita. La abandonaron en la puerta de un orfanatorio. No supe nunca quiénes fueron mis abuelos. Pero qué dignidad. Mi madre fue hija de Dios. Y por su fidelidad a Dios, que la recogió de la calle, del abandono, hoy yo también soy su hijo. No hay ningún abandonado aquí, no hay ningún huérfano. Dios nos ha en Cristo aceptado a todos, y el Espíritu Santo nos da testimonio. Y miren, para todas las etapas de la vida, en el sufrimiento, en el dolor, el Espíritu nos recuerda: eres hijo, hija de Dios. Y Él te bendice, Él te guarda, Él te protege. Y yo ya revivo, aunque me toque seguir padeciendo. Ese mensaje del Espíritu recordándome mi relación con Dios me mantiene en pie en medio del turbión, y lo hará contigo. Qué tremendo, ¿eh? Y cuando el diablo nos quiere tocar, porque hay día malo, ¿eh? Y hay dados de fuego del maligno en la vida, pero cuando el diablo hace eso, el Espíritu le dice: ojo, este es mi hijo, esta es mi hija, y si lo tocas te tienes que ver conmigo. Por eso a los hijos de Dios el diablo no los toca. Lo dice la Escritura y es verdad. Así que yo sintéticamente traté de explicar este hecho maravilloso que es lo que sentí, porque yo sé que Dios cumplirá lo que promete esta mañana y que les va a llenar de su Espíritu, y a los que estamos aquí nos va a renovar. Nos va a renovar porque el Espíritu es un río de agua viva. ¿Y saben lo que quiere decir agua viva? Que no es agua estancada que se pudre. Es un río que corre, que fluye y que va a fluir y fluye desde el trono de Dios, que siempre se renueva, que siempre es fresca, que nunca se echa a perder. Y este nadar en la corriente del Espíritu, solo, aunque no sé si corresponde, este librito no está todavía, pero va a estar en la librería aquí. Como el tema del Espíritu para mí es fundamental, yo intenté hacer un manual de vida en el Espíritu. No es un libro donde está mi opinión, es un intento de alguna manera enseñar cómo la Biblia nos enseña, valga la redundancia, a andar en el Espíritu. Así que cuando puedan, si quieren, o si alguien lo tiene aquí, se los puede prestar, porque hay algunos principios para establecer, porque ¿cuál es la responsabilidad que tienen después de ser bautizados y recibir el Espíritu? Construir una relación con Él. El Espíritu habla, el Espíritu conduce, el Espíritu revela, el Espíritu oye, y tenemos que construir, desarrollar, y todos tenemos que perfeccionar esta relación con la persona del Espíritu Santo, y es algo de 24 horas, y es posible. Es como vivir en una nube, es como andar en una alfombra mágica de un lado al otro, guiados por el Espíritu de Cristo
que mora en nuestros corazones. Así que Dios les bendiga y repito a Pedro, arrepiéntanse, lo digo para todos nosotros, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo, y esta experiencia de salvación con Cristo hay que mantener la conciencia de nuestra salvación las 24 horas de todos los días, aún dormidos, hasta que Cristo venga. Le damos un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Dios Trino y Uno, que se han puesto de acuerdo para que tú y yo podamos ser salvos.